Damos la bienvenida a todos los alumnos, profesores, coordinadores y autoridades de nuestra institución. Como universidad nos definimos como buscadores de la verdad y el bien, por ello el desarrollo del pensamiento crítico, el diálogo universitario y el análisis de la cultura y la defensa de los valores humanos en la posmodernidad son elementos primordiales a desarrollar en la formación integral de nuestro modelo educativo. La visión crítica del desarrollo cultural se integra como un aspecto primordial en los objetivos formativos de nuestra institución. Esta crítica se enfoca en analizar la actualidad desde los principios y valores del humanismo cristiano. A continuación nos complace presentar a nuestro conferencista, del cual brindaré una breve reseña de su trayectoria académica y profesional. Fue ordenado sacerdote, legionario de Cristo el 25 de noviembre de 1994. Es licenciado en Teología y licenciado en Bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es doctor en Filosofía por esta misma institución. Ha publicado y editado numerosos libros y artículos sobre filosofía, cultura y espiritualidad. Ha sido director de la Oficina de Calidad y del Núcleo de Evaluación y desde agosto de 2013 funge como rector del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. El día de hoy nos brindará la conferencia Los desastres naturales, ¿qué diría la filosofía y la fe al respecto? Recibamos pues con un fuerte aplauso al Padre Jesús Villagrasa. Cuando el rector de esta universidad me invitó a dar una conferencia a ustedes, la primera pregunta que me hice me dejó tema libre. La primera pregunta que me hice es ¿qué puede ofrecer un profesor de metafísica, que es la parte más abstracta y según algunos alejada de la realidad, a unos jóvenes mexicanos? A un profesor que suele tratar de toda la realidad en cuanto real por sus causas últimas, que posiblemente no les interesará mucho, a alumnos de nuestras universidades que se habrán hecho preguntas acerca de una realidad dura, desconcertante, como son los terribles terremotos que se dieron en el sur y en el centro de la República Mexicana. ¿Qué tendría que aportar o decir un profesor de la parte más especulativa y abstracta de la filosofía a un joven de México, de un país que ha conmovido el corazón de todo el mundo por una extraordinaria acción de solidaridad? Posiblemente las reflexiones que hoy pueda decir no valen ni el 10% ni el 5% de lo que muchos de ustedes habrán hecho en la práctica por ayudar a la gente que ha sufrido. Pero también somos hombres y cuando la acción se detiene, cuando se han afrontado las emergencias, comienza la reflexión y las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Todos los hombres desean por naturaleza saber. Esa es la primera frase de la metafísica de Aristóteles. Y decía Kant y Heidegger que el hombre es un animal metafísico porque no puede renunciar a hacerse preguntas últimas sobre el sentido de las cosas. La filosofía tiene como condición para poderse dar el ocio, que no es la vagancia, sino ese tiempo libre que puede tener una persona que no está sujeta a afrontar las necesidades vitales. Cuando uno ha acabado de ayudar a otras personas, pues tiene la calma y la posibilidad de reflexionar. Y la causa de la filosofía es la admiración, que no es el wow estético o emocional, sino es el preguntarse
¿Cómo es posible que suceda esto? Porque un filósofo es mitad niño y mitad científico. Como los niños, es un incansable preguntador. ¿Por qué? Porque los que tienen hermanitos pequeños pues saben que hay una edad en la que no paran de preguntar el porqué de las cosas. Así es el filósofo. Pero también el científico trata de buscar con rigor las respuestas. Nosotros nos vamos a hacer preguntas y vamos a tratar de buscar alguna respuesta, si es posible, a un tema dificilísimo, a un tema que según Santo Tomás de Aquino es aquel en el cual hasta los más grandes filósofos frecuentemente se han equivocado. El tema del infortunio, el tema del azar, el tema de aquellas cosas que los filósofos dicen que suceden per accidens, por accidente. Continúo, por lo tanto, con ustedes una reflexión que inicié en el año 2011 con los dirigentes en Roma del Instituto Nacional para la Aseguración contra los Infortunios en el Trabajo. Era un curso interdisciplinar que ofrecía el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum para los dirigentes de este instituto y quisieron dejar un espacio, hombres prácticos como son ellos, a una especulación. Y dijeron, bueno, a ver qué tiene que decir el profesor de metafísica de esta universidad sobre nuestros temas. Y la verdad es que fue una reflexión muy estimulante para ellos. Yo no sé si Dios saldrá bien parado de estas preguntas, porque suele pasar que acabamos preguntándole a Él por las cosas que nos duelen o no entendemos y frecuentemente, o al menos no raras veces, culpándole a Él. Quizás algunas de las reflexiones que vamos a hacer están representadas de manera mucho más comunicativa en una película que a lo mejor algunos de ustedes ya han visto, La cabaña, que es fruto de una novela escrita en el año 2007 con el mismo título. Voy a empezar, porque en el primer momento de la conferencia posiblemente están más frescos y lúcidos, con una reflexión hecha por San Juan Pablo II en una carta apostólica que se titula Salvifici Doloris, donde quizás vamos a encontrar la luz principal para lo que queremos decir. Es una carta del febrero de 1984. En el número 3 y en los siguientes dice así: dado que el hombre, a través de su vida terrena, camina en un modo o en otro por el camino del sufrimiento, la Iglesia debería encontrarse con el hombre precisamente en este camino. El sufrimiento humano suscita compasión, respeto y a su manera atemoriza. En él está contenida la grandeza de un misterio específico, porque el hombre en su sufrimiento es un misterio intangible. Se puede decir que el hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. No es directamente identificable con el mal objetivo, sino que expresa la situación en la que el hombre prueba el mal y probándolo se hace sujeto del sufrimiento. El mal no es el sufrimiento, es la experiencia del mal. Cuando a ustedes les duele algo, ese dolor no es mal. El mal es el desorden físico que hay en su cuerpo y el sufrimiento es una señal. Una persona que no sufriera es una persona que está en grave peligro de no darse cuenta de un mal que tiene. El sufrimiento es la múltiple y subjetivamente diferenciada actividad
de dolor, de tristeza, de desilusión, de abatimiento o hasta de desesperación según la intensidad del sufrimiento, de su profundidad o indirectamente según la estructura del sujeto que sufre y de su específica sensibilidad. Entonces, en la pregunta sobre el sufrimiento hay también una pregunta sobre la esencia del mal. ¿Qué es el mal? Una pregunta inseparable del tema del sufrimiento. Una pregunta a la que han tratado de responder las tradiciones culturales y religiosas, frecuentemente para querer liberarse de algún modo del mal. El cristianismo también da una respuesta. Proclama que el mundo y la existencia es esencialmente buena, que el bien existe porque el Creador es bueno y el hombre sufre a causa del mal como quien sufre por una falta, por una limitación, por una distorsión del bien. El hombre sufre a causa de un bien del cual no participa, del que está excluido y en cualquier modo se puede decir que está privado. El hombre sufre en particular cuando debería tener parte en condiciones normales en este bien y no lo tiene. Entonces, en el concepto cristiano, la realidad del sufrimiento se explica por medio del mal que está siempre referido de algún modo a un bien. Y entonces surge la pregunta por el sentido y por el sufrimiento. Y un poco más adelante, en la misma carta, el Papa San Juan Pablo II decía: aparece inevitable la pregunta por el sufrimiento y por el mal. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Pregunta por su sentido. Y esto es lo que hace también el sufrimiento humano un sufrimiento especial, porque también el dolor físico está muy difundido entre los animales, pero solo el hombre sabe que sufre y se pregunta por qué. Y eso hace que el sufrimiento humano sea también más profundo, porque frecuentemente no le encuentra sentido, sobre todo cuando se trata del sufrimiento de los inocentes. ¿Qué es el sufrimiento y por qué? ¿Qué es el mal? Son preguntas difíciles cuando un hombre se lo hace a otro hombre, pero también cuando el hombre se la hace a Dios. Frecuentemente el hombre no hace la pregunta sobre el sufrimiento al mundo del cual proviene, se la hace frecuentemente a Dios, porque sabe que Él es el Creador y Señor del mundo. Aquí nacen frecuentemente múltiples frustraciones y conflictos en la relación del hombre con Dios. Incluso se llega a la negación misma de la existencia de Dios. Porque si la existencia del mundo, de su belleza, abre el corazón del hombre y la mente del hombre a afirmar la existencia de Dios, de su sabiduría, de su bondad y de su magnificencia, a veces el sufrimiento ofusca la mirada del hombre de un modo radical, sobre todo en el drama diario de tantos sufrimientos sin culpa o de tantas culpas sin una adecuada pena. Por ello es en esta circunstancia, tal vez más que en cualquier otra, se ve qué importante es encontrarle una respuesta adecuada al sufrimiento y con cuánta agudeza y respeto es preciso tratar tanto la pregunta como las respuestas que hay que dar. El hombre puede dirigir tal pregunta a Dios con un corazón conmovido, con una mente llena de asombro y de inquietud.
Y podemos decir que Dios espera la pregunta, que la escucha, como vemos en el libro de Job, que preguntan a Dios por qué el sufrimiento de ese inocente. Para poder percibir una respuesta verdadera al porqué del sufrimiento, tenemos que volver la mirada a la revelación del amor de Dios, fuente última del sentido de todo lo que se da en la existencia. El amor es la fuente más rica también sobre el sentido del sufrimiento, que es siempre un misterio. Nosotros somos conscientes de la insuficiencia y de la inadecuación de nuestras explicaciones. Posiblemente al final de esta conferencia se van a quedar insatisfechos, porque es extremadamente difícil, si no es con la ayuda de la gracia de Dios, encontrar una respuesta a un misterio tan insondable como el del mal y el del sufrimiento. Vamos a comenzar, después de esta introducción de San Juan Pablo II, con las cosas, vamos a decir así, menores, y no tanto con las grandes tragedias como es un terremoto. Vamos a hablar de los infortunios. Dice la Real Academia que un infortunio es suerte desdichada o fortuna adversa. Y suerte, al igual que fortuna, siempre la Real Academia Española dice, es el encadenamiento de los sucesos considerado como fortuito y casual. La vida está llena de infortunios, por eso existen las compañías de los seguros, y para el hombre de la calle que todos nosotros somos, es principalmente un problema práctico. En filosofía hay dos grandes ramas, dos modos de pensar, el pensar puro especulativo y el pensar práctico. La filosofía especulativa se interesa por la verdad en sí misma. La filosofía práctica se interesa por la verdad para ordenar la acción del hombre. Filosofía práctica es la ética, es la política, por ejemplo. Nos podemos preguntar, de un punto de vista práctico, qué podemos hacer para prevenir o para evitar los infortunios, o para ayudar a aquellas personas que han sufrido infortunios. Una pregunta que se hacen todos los que sufren, todos los que trabajan contra esos infortunios. Nosotros vamos a tratar de considerar el infortunio y el azar desde un punto de vista especulativo. Queremos tratar de entender algo más por qué suceden estas cosas. Y como les decía, a los filósofos les resulta realmente difícil considerar el caso, la fortuna o esto que Aristóteles llamaba el per accidens. Aquellas cosas que ocurren raramente y del que no encuentras fácilmente una explicación. Decían algunos filósofos que del per accidens no habría que ocuparse por el sencillo motivo de que no se puede hacer ciencia sobre él. Pero el hecho es que los metafísicos se han ocupado frecuentemente de los infortunios, porque son parte de la realidad y porque de algún modo hay que encontrarle alguna explicación a la buena fortuna y a la mala fortuna. Santo Tomás decía, se equivocaron también los sabios muchas veces al tratar del per accidens. Es materia muy difícil y suelen errar. Es tan serio este tema que cuando Santo Tomás de Aquino, en su obra magna, la Summa Teológica, se pregunta si Dios existe,
pone la opinión de algunos que dicen que no y después los que dicen que sí. Presenta solamente dos motivos, los principales por los cuales muchas personas dicen que Dios no existe. En breve, porque existe el mal y porque las cosas funcionan muy bien con las leyes naturales. En el primer argumento dice así: parece que Dios no existe, porque si de dos contrarios suponemos que uno es infinito, anula totalmente su opuesto. Ahora bien, con el nombre Dios queremos significar precisamente un bien infinito, pues si hubiese Dios no habría mal alguno. El otro argumento resumido dice: no hay que multiplicar las explicaciones de las cosas. Las cosas que suceden en el mundo se explican muy bien y completamente con las leyes de la naturaleza, por lo tanto no hace falta afirmar que Dios exista. En la respuesta a la primera objeción al tema del mal, dice Santo Tomás, citando a San Agustín, que siendo Dios el bien supremo, de ninguna manera permitiría que hubiese en sus obras mal alguno si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase bien. Por eso pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males para de ellos obtener bienes. Es una respuesta que no sé si les satisface mucho. Si se han quedado contentos con la respuesta, les voy a hacer una provocación. Les voy a leer dos textos de dos filósofos que están en extremos opuestos. Uno, Santo Tomás de Aquino, que parece muy optimista, cuando ha dicho Dios no permitiría el mal si no sacara algún bien. Y el otro es Voltaire, en un libro titulado Cándido o el optimismo. Santo Tomás de Aquino, cuando se pregunta en la Suma Teológica, primera parte, cuestión 22, sobre la providencia, dice que entre nosotros y Dios hay una gran diferencia, lo cual es bastante claro. Y dice: no suceden las mismas cosas cuando alguien cuida de algo concreto que en quien cuida de todo. Cuando cuidas de algo particular, en la medida de lo posible, evitas todos los defectos. Pero quien cuida de todo, permite que en algo concreto aparezca algún defecto para que no desaparezca el bien del todo. Ahora, por ejemplo, si uno de ustedes tuviera que cuidar de una sola persona, pues posiblemente podría poner medios para que a esa persona no le sucediera ningún mal. Pero si en este salón hubiera alguna persona que estuviera, molestando a algún otro o que no permitiera que se estuviera desarrollando la conferencia, posiblemente el vecino le pega una cachetada y nos volvemos a estar todos tranquilos. Entonces, a veces es necesario permitir que haya algún mal para que el bien general se conserve. Eso es lo que muchas veces tiene que hacer la policía en organizar la paz y la serenidad de una ciudad. Intervenir coercitivamente, fuertemente, infligiendo el mal a alguna persona para lograr el bien común. Como Dios es el previsor universal de todo ser, a su providencia pertenece el que permita
la existencia de algunos defectos en cosas concretas para que no se pierda el bien del universo. Pues si se impidieran muchos males, muchos bienes desaparecerían del universo. Para la ovejita, morir es un mal. Para el león es su supervivencia. Dios permite que haya para la vida del león la muerte de los animales. Y no existiría la paciencia de los mártires. Ayer en Roma se canonizaron a los niños tlaxcaltecas, mártires. No existiría la paciencia de los mártires si no existiera la persecución de los tiranos. Por eso, de ningún modo hubiera permitido Dios omnipotente la presencia del mal en sus obras, de no ser tan bueno y poderoso que del mal pudiera sacar algún bien. Esto sería, vamos a decir, la visión optimista de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era un fraile dominico y los dominicos fueron fundados fundamentalmente para predicar contra una herejía, la de los albigenses, que decía que en el mundo, como en El Señor de los Anillos, hay dos grandes primeros principios, uno del bien ligado al espíritu y otro del mal ligado a la carne, a la materia. Por eso predicaban bastante feo contra el matrimonio, los albigenses, mientras que Tomás de Aquino predicaba sobre la bondad natural de todas las cosas creadas. Entonces es un optimista, es un cristiano. Voltaire es un autor que se mofa del esfuerzo filosófico, teológico, por comprender y explicar los infortunios. En su libro, en el capítulo 5, Cándido y el optimismo, describe con una pluma endiabladamente buena, porque es un escritor que critica durísimamente a los filósofos y también a la Iglesia, describe el terremoto de Lisboa de 1755. Fue un terremoto que hizo reflexionar muchísimo a los filósofos ilustrados en aquel tiempo de Europa. Kant y otros autores tienen obras. Ustedes a lo mejor han escuchado el término teodicea. La teodicea es una parte de la filosofía, que a veces la llaman simplemente teología filosófica, que significa justificación de Dios. Y era el esfuerzo de los filósofos por tratar de justificar a Dios ante los desastres naturales. El terremoto de Lisboa fue extraordinariamente largo. Duró 10 minutos, se calcula. A ese terremoto siguió un maremoto y después un incendio. Algunos autores, Voltaire por ejemplo, da la cifra de 30.000 muertos. Posiblemente estuvo en torno a los 60.000. Ha sido posiblemente uno de los terremotos más grandes de la historia. El texto es un poco largo, pero ustedes van a ver en la descripción que hace del terremoto de Lisboa y en la actitud de algunos personajes, quizás cosas que hayan visto en México. Cuando se recuperaron un poco, dice Voltaire, de la tormenta en el mar antes del terremoto, se dirigieron hacia Lisboa. Aún les quedaba algún dinero con el que esperaban remediar el hambre tras haber conseguido sortear la tempestad. Apenas llegan a la ciudad, llorando la muerte de su bienhechor, un anabatista que se ha ahogado, cuando sienten que la tierra tiembla bajo sus pies, que hay marejada en el puerto y el mar rompe los navíos anclados.
Las calles y plazas públicas se cubren de remolinos de llamas y de cenizas. Las casas se desploman, los tejados se hunden y los cimientos se dispersan. 30.000 habitantes de cualquier edad y sexo son aplastados bajo las ruinas. Según silbaba y juraba el marinero, decía: ¿algún beneficio se sacará de aquí? ¿Cuál puede ser la razón suficiente de este fenómeno?, dice Pangloss, que es el filósofo ilustrado. Este es el mundo, el fin del mundo, exclamaba Cándido. Cándido es la persona simple o la persona común. El marinero corre de inmediato entre las ruinas, desafía la muerte con tal de encontrar dinero. Lo halla, se apodera de él, se emborracha y después de dormir la cogorza, compra los favores de la primera moza voluntariosa que encuentra sobre los escombros de las casas derruidas, rodeado de moribundos y muertos. Desobedecéis a la razón universal porque este no es el mejor momento para ello. Por Satanás, contesta el marinero. Soy nacido en Batavia, 4 viajes he hecho al Japón y 4 veces he pisado el crucifijo. Si han visto la película El silencio, saben a qué se refiere. ¿A mí me vas a hablar de la razón universal? Cándido, que estaba tendido en la calle y cubierto de cascotes porque un derrumbamiento de piedras le había herido, dice al filósofo Pangloss: por favor, consígueme un poco de vino y de aceite, me muero. Este terremoto no es ninguna novedad, contestó el filósofo. El año pasado, en América, la ciudad de Lima padeció los mismos temblores. Las mismas causas producen los mismos efectos. Debe haber bajo tierra una veta de azufre desde Lima a Lisboa. Probablemente, dijo Cándido, pero por el amor de Dios, dadme un poco de aceite y de vino. ¿Cómo probable?, replicó el filósofo. Sostengo que la cosa está demostrada. Cándido se desmaya y Pangloss le acerca un poco de agua de una fuente cercana. Al día siguiente pudieron recuperar un poco las fuerzas al encontrar algunos alimentos entre los escombros y luego trataron, como los demás, la mayor parte de la gente, de aliviar a los habitantes que habían escapado de la muerte. Algunos ciudadanos socorridos por ellos les regalaban la mejor cena que podían darse en semejantes circunstancias. La cena estuvo llena de tristeza y los comensales regaban el pan con sus lágrimas. Pero Pangloss, el filósofo, los consolaba asegurándoles que las cosas no podían ser de otro modo. Porque dijo: esto es lo perfecto, porque si hay un volcán en Lisboa no podrá estar en otro sitio, porque es imposible que las cosas estén en un lugar diferente al que están y porque todo está bien. Un hombrecillo negro, emparentado con la Inquisición, que se encontraba junto a él, empezó a hablar muy cortésmente de la siguiente manera: parece que el señor filósofo no cree en el pecado original, pues si todo es perfecto, no hubo caída ni hubo castigo. Ruego a su excelencia, dice el filósofo, que me perdone, pero la caída del hombre y la maldición eran necesarios en el mejor de los mundos posibles. Los que saben filosofía saben que es la expresión del filósofo Leibniz, racionalista de la época, que decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y alguno diría, sí, podía ser peor. Voltaire, Santo Tomás de Aquino, miran el fenómeno de las tragedias naturales, describen las diversas reacciones de la gente y creo que nos provocan a pensar. Si uno quiere ser un marinero cínico que trata de sacar provecho del mal ajeno, si somos simplemente Cándido,
es decir, una persona buena que trata de venir a remediar las necesidades de los demás, que es lo más importante, o si vamos a ser pensadores. Y si vamos a ser pensadores, si vamos a ser a veces tan ligeros como este filósofo racionalista, que ni siquiera es capaz de aceptar la existencia del mal o de cosas que suceden por accidente. Pues después de esta provocación vamos a hacer alguna reflexión para tratar de darnos algo de luz. Es verdad que el caso escapa al estudio científico, pero eso no implica que no existan cosas que se dan por accidente. Y por lo mismo, eso no implica que sea imposible estudiarlo a través de algún tipo de reflexión que lo lleve a relacionarlo con las cosas que suceden per se, dicen los filósofos, con una razón que puede dar una explicación. Cada efecto es proporcional a su causa. Hay cosas que existen necesariamente. Hay causas que deberían dar un efecto, pero no necesariamente cuando uno pone una causa se va a dar el efecto. Supongamos que este estrado pesa 40 kilos. Pues la verdad es que yo tengo la fuerza suficiente para levantarlo. No puedo. ¿Qué sucede? Hay un impedimento. El estrado está atornillado al suelo. Entonces, aunque un cuerpo de 40 kilos podría ser levantado, hay algo que lo impide. Este ejemplo es simplemente para decir que no siempre, puesta una causa suficiente, se da el efecto, porque puede haber un defecto en la materia, puede haber un impedimento como el que acabo de ejemplificar, o se puede dar casualmente el encuentro de varias causas. Yo no sé si ustedes aquí en México habrán visitado algún museo de monstruos. En Castellón de la Plana, en Valencia, al norte de Valencia, hay uno. Entonces uno va y ve gallinas de 3 patas, pollitos de 2 cabezas. O sea, normalmente las gallinas tienen 2 patas y los pollos una cabeza. Pero alguna vez, per accidens, por un defecto en la materia, o porque se cruzó algo, qué sé yo, a lo mejor pasó el huevito por alguna radiación o alguna cosa, se dan monstruos, se dan accidentes, se da algún tipo de infortunio donde alguna cosa sucede diferentemente de como ordinariamente debe suceder. El filósofo trata de buscar una explicación a las cosas. Y el problema del metafísico es que busca las causas últimas. Aristóteles insiste en que se da un tipo de realidad que es el caso, el azar. Y trata de buscar una explicación y trata de rechazar algunas explicaciones. Y dirá, los antiguos físicos creen que existe el azar porque hay un sustrato material originario a través del cual después, por casualidad, se da este mundo diferenciado. Ustedes habrán escuchado hablar de la quinta esencia o de los 4 elementos. Hay un libro interesantísimo, hasta la aparición de la Biblia era el libro más publicado en la historia de la humanidad, que son los elementos de Euclides.
Ustedes posiblemente han escuchado que los griegos pensaban que la materia primordial constaba de 4 elementos: la tierra, el fuego, el agua y el aire. Y luego había una quinta esencia con la cual estaban hechos los cielos, que era el éter, que era una materia sutil, incorruptible. El libro de Euclides es el libro que han seguido todos los autores de geometría, trigonometría. Trata de poner unas premisas a través de las cuales resolver los problemas de la geometría, pero en el fondo él trataba de resolver un problema, que era cuántos sólidos regulares son capaces de ser inscritos en una esfera, de manera que los extremos del volumen regular quepan perfectamente. La esfera para el mundo antiguo representaba ordinariamente la plenitud, y los volúmenes regulares que se pueden inscribir en una esfera son 5. 4 de ellos se construyen sobre la base del triángulo, y con el triángulo formas también cuadrados. Entonces tienes el cubo, tienes el icosaedro, tienes el tetraedro y otro más. Con el pentágono se puede construir una figura que se parece a un balón de fútbol, que también puede inscribirse en una esfera. El triángulo regular y el pentágono están construidos sobre la base de números irracionales. Aburridas matemáticas a los griegos los apasionaban, porque el Timeo de Platón dice que Dios al origen del mundo fue como un arquitecto que, tomando de la materia primordial, los 4 elementos, construyó como un arquitecto el mundo, y con el éter construyó la bóveda celeste. Ustedes habrán visto posiblemente el Homo Quadratus de Leonardo, esta figura que está un hombre desnudo así, inscrito en una esfera, inscrito en un cuadrado, inscrito en un triángulo, que tiene la proporción perfecta, que es la proporción áurea. Ustedes han visto las figuras de los griegos. La proporción áurea es una proporción construida sobre la raíz cuadrada de 5, que es irregular. Entonces la figura, ¿se acuerdan, no? Están siempre las estatuas así. La proporción áurea es el ombligo, y de la parte de abajo la rodilla levantada, y de la parte de arriba el mentón. Por eso las estatuas griegas suelen ser son cabezas bastante voluminosas. Estas cosas simplemente para decir que en la antigüedad se pensaba que la materia del mundo había sido organizada por casualidad o por una mente. Santo Tomás, cuando reflexiona sobre estos filósofos y sobre el pensamiento de Aristóteles, dirá: no, la diversificación y la multitud de las cosas proviene de la intención de un primer agente, que es Dios, que produce todas las cosas, no solamente las ordena, sino que las crea de la nada por su bondad, y comunica esta bondad a las criaturas, y trata de representar su bondad en las criaturas. Ahora bien, la bondad de Dios está mejor representada en la multiplicidad y en la diversidad de las criaturas y en su orden completo que se da en el universo. El universo es quien mejor refleja en su variedad a todos los seres. Y hay una reflexión que toma del neoplatonismo en el siglo IV o V después de Cristo. Si quieren una frase que puede parecer un poco brutal, es más bonito un mundo con accidentes. Me explico. Es más bello un mundo en el cual la realidad se expresa a través de toda la escala de los seres.
a través de seres más perfectos, pongamos los ángeles, a través de seres que tienen la perfección espiritual como los ángeles, pero que se da en el cuerpo, en la materia, pero que son inteligentes, a través de seres que tienen la sensibilidad, pero que no tienen la inteligencia, a través de los vegetales, a través de los minerales, a través de cosas que suceden necesariamente, o de cosas que suceden libremente, o de cosas que suceden por caso. Algunas veces lo que a nivel particular decimos que fue casualidad, una mirada más alta como la de Dios le encuentra una razón de ser. Y ponen un ejemplo, ponen varios ejemplos. Uno, le pongo un poquito de color para adaptar a nuestro tiempo. Un señor tiene un siervo queridísimo, muy buena persona. Y dice, este muchacho ya tiene 20 años y todavía no se casa. A ver, ¿qué hago? Coge el teléfono, bueno, en aquel tiempo tenía que tomar la paloma mensajera, ahora toma el celular, llama por teléfono y dice, Maripili, ¿por qué no le dices a tu hija que vaya a la fuente del pueblo a tomar agua y que vaya a las 5 de la tarde? Mira que tengo un siervo que es buenísima gente y quiero que conozca a tu niña y a ver qué pasa. Este buen siervo, después de 60 años, le contará a sus nietos, mira qué casualidad, la única vez que fui a la fuente a buscar agua, porque no había quien le sirviera a mi amo, me encontré con tu abuelita, que justo a esa hora, a las 5 de la tarde, fue a buscar. Qué casualidad, la conocí, nos lanzaron la flechita, nos casamos y y llegaste tú. A los ojos de esta persona fue una casualidad, pero todo estaba planeado, estaba pensado. El hecho de que estuviera pensado no quita que el muchacho fuera libremente a buscar la cosa, el agua. Otro ejemplo. Llegan los españoles malvados a las tierras de América y se quieren robar el tesoro del Inca. Y el Inca dice, me cogerán la piel, pero no me toman el tesoro. Entonces, escapando, esconde el tesoro en un lugar donde nadie lo encontró. 4 siglos después, está el campesino peruano llorando la muerte de su papá. Dice, le voy a dar una sepultura digna, lo voy a sepultar en un lugar recóndito donde nadie lo pueda molestar, para que descanse en paz. Comienza a excavar y dice, ¡qué fortuna! El tesoro del Inca. La intención del Inca era el español no me roba el oro. La intención del campesino era voy a darle una digna sepultura a mi papá. El cruce de 2 líneas de causalidad es lo que da origen a lo que llamamos el caso o la fortuna. ¿Cómo podemos reconducir las cosas que suceden al azar, per accidens, a una causa universal? ¿Cómo razona Aristóteles? Aristóteles dice, en este mundo hay 3 niveles, donde se da una causalidad de diverso tipo. Está el mundo que está debajo de la luna, donde las cosas suceden de modo frecuente en un modo determinado. Y así son las cosas de la naturaleza. Normalmente las gallinas ponen huevitos de donde salen pollos con 2 patas y una cabeza. Normalmente, pero algunas veces pasan otras cosas. Y las cosas suceden con una regularidad. A los griegos les sorprendía esto, los ciclos de la naturaleza. Cuando uno se acerca más al trópico, lo nota menos, pero si uno está en Italia o en España, la primavera es primavera y el otoño es otoño.
y en la primavera explota la naturaleza con las flores y en otoño desaparece y se muere todo. ¿Por qué sucede esto? Dirá Aristóteles, porque hay una causa superior. Ya los griegos conocían el círculo oblicuo, es decir, la elipse por la cual el Sol está más cerca o está más lejos. Decían los griegos, el hombre es generado por el hombre y el Sol. El hombre y la mujer es la causa inmediata de la reproducción, pero la causa universal de toda la regularidad y de todos los ciclos en la naturaleza, también los ciclos de la fecundidad, se debe a la cercanía o a la lejanía del Sol. Pero hay un tercer nivel y dice, ¿qué es lo que explica la constancia en los movimientos del cielo? Entonces él explica que las cosas que se mueven y las cosas que son contingentes dependen de algo que no se mueve y que es necesario. Y eso él lo llamaba el primer motor inmóvil, que es feliz, es inmortal. Y esto es, dice Aristóteles, lo que los antiguos y los antiquísimos llamaban dioses. Aquí Aristóteles hace una reflexión muy interesante. Dice, ¿qué es lo que hace que en todos los pueblos y en todos los tiempos esté arraigada la convicción de que hay dioses? Y él se preguntaba, ¿cómo es posible que si el mundo es eterno, como creían los griegos, sepamos tan pocas cosas? Si yo en un año he descubierto tantas cosas, ¿cómo sabemos tan poco? Los griegos pensaban que había cataclismos cíclicos que acababan con la cultura y se comenzaba de nuevo a razonar. Entonces, en pocas palabras, todo el movimiento que se da en el mundo sublunar, contingente, variable, donde se dan muchos accidentes, el movimiento que se da en el mundo supralunar, todo depende de un motor inmóvil, una causa primera. Todos los movimientos. Santo Tomás, que no cree que el mundo sea eterno y que cree que Dios es espíritu, creador de todas las cosas, a diferencia, dice, hay una causa primera de todas las cosas y la llamamos providencia. No la llamamos hado, fatum. Los griegos creían que existía el fatum, el hado, que era una necesidad a la cual estaban sometidas los dioses y los hombres. De ahí el fatalismo del mundo griego, donde hagas lo que hagas, las cosas van a suceder así. Y por eso trataban de leer en los astros. Santo Tomás en algún momento se pregunta si las cosas de este mundo dependen del movimiento de los astros. Incluso la libertad humana. Si hay aquí aficionados a los horóscopos, sepan que la respuesta es sí. Los campesinos saben que dependiendo del tipo de luna, conviene sembrar los ajos o no sembrar los ajos, porque dependiendo de las estaciones y de los movimientos, la tierra, unas cosas crecen o no crecen. Y luego dice, bueno, pero ¿cómo influye en la naturaleza? Aquí acabo de ver a una de ustedes que acaba de ponerse la chaqueta y abrigarse porque tiene frío. El aire acondicionado está bastante fuerte. Pues dice Santo Tomás, ¿de qué depende de que algunas personas se pongan el abrigo o se quiten el abrigo? De los astros, de que el sol esté cerca o esté lejos. La libertad de los hombres no depende de las posiciones de los astros. Era un poco una broma de Santo Tomás de Aquino. Los horóscopos y las posiciones de los astros
no determinan lo que un hombre va a ser o lo que un hombre va a hacer. Existe la providencia. ¿Qué es la providencia? La providencia es el gobierno que Dios, causa primera de todas las cosas, realiza sobre el mundo a través de las causas segundas, que son todas las cosas que no son Dios. Y esta providencia se realiza a través frecuentemente de las leyes naturales, de las leyes físicas. Y algunas cosas ocurren físicamente con necesidad. Pero también hay espacio para que otras cosas sucedan por accidente. La ley de Murphy, que muchos de ustedes conocerán, estaba ya formulada por Pseudo Dionisio el Areopagita del siglo V y lo cita Santo Tomás de Aquino, diciendo que las cosas que pueden fallar frecuentemente fallan. Lo único que añadió Murphy era en el momento más inoportuno. Pero esa es las cosas que en la naturaleza que pueden fallar, algunas veces fallan. Pero nada escapa a la providencia, a la mirada alta de Dios. Las cosas que aquí suceden accidentalmente, sea en el orden natural o en el orden humano, se reducen a alguna causa que de antemano las ordena, que es la providencia divina. No hay inconveniente para que aquello que es ser accidentalmente sea concebido por algún entendimiento como un ser, que lo entienda. En caso contrario, sería imposible que el entendimiento formulara la siguiente proposición: cavando un sepulcro, encontró un tesoro. Así como hay un entendimiento que concibe al mismo tiempo y unido, cavando un sepulcro, encontró un tesoro, puede haber una mente a la que no escape nada. Atención, la metafísica es bastante peligrosa cuando el metafísico es perezoso. El metafísico perezoso es panteísta y determinista. Porque el metafísico piensa una causa última, pero algunas veces pensando la causa última, Dios niega todo el resto. Y entonces dice, todo es Dios. Y cuando busca la causa universal de todas las cosas, piensa que todas las cosas han de suceder necesariamente. O dicho de otra manera, Dios puede conocer todas las cosas, ser infinitamente bueno, ser providencia para todas las cosas y que haya unas que existen libremente, otras cosas se realizan necesariamente y otras cosas por casualidad. Y así como Dios ha dado a los animales y a las plantas leyes físicas para que puedan desarrollarse, al hombre lo ha hecho a su imagen y semejanza. Ha hecho que sea providencia para sí mismo y le ha dado inteligencia para discernir el bien del mal y para hacer el bien y evitar el mal. Y eso se llama ley moral natural. La ley eterna inscrita por Dios en nuestra mente para que nos sepamos gobernar. Entonces, la providencia divina no está allá lejos. Los filósofos iluministas son en general deístas, que significa que afirman la existencia de Dios, pero que Dios no se cuida de las cosas del mundo. Es como si hubiera sido este mundo un gran tablero de billar, donde él al inicio, con un golpe maravilloso, golpea una bola y las demás bolas golpean a otras y se nos da este mundo existente bello como lo tenemos.
Dios es providente, Dios se cuida de la creación y nos da a nosotros mente e inteligencia para que seamos providentes. Dios quiere servirse de las causas segundas y principalmente de nuestra inteligencia. La providencia divina quiere servirse de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad técnica, de nuestra generosidad, para que una vez discernido qué es bueno y qué es malo, promovamos el bien, hagamos el bien y combatamos el mal. Y combatamos y evitamos el mal moral sobre todo, pero también el físico, con realismo, sabiendo que algunas cosas saldrán mal. Dios, la naturaleza y cualquier agente hace lo que es mejor para el todo, pero no siempre lo que es mejor para cada una de las partes, porque Él está buscando el bien del universo. A la providencia no le corresponde destruir la naturaleza, sino salvarla y sanarla. Y la naturaleza, nos enseña la teología, fue dañada por el pecado original. Si no hubiera habido pecado, no habría sufrimiento, no habría muerte. Pero este es el mundo en el que nosotros existimos. Y en la naturaleza algunas veces las cosas fallan. Había una frase que repetía mucho el arzobispo de Milán y decía: Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza jamás. Y cuando la naturaleza ha sido maltratada, algunas veces paga factura, sea nuestro cuerpo, sea el entorno y el ambiente en el que nos toca vivir. No sé si estas explicaciones son más o menos satisfactorias. El problema del sufrimiento, el problema del mal es extremadamente difícil. Hay que acercarse con respeto, con veneración, delante de un gran misterio. Les quiero pedir un favor. Si alguno acaba más enfadado con Dios de lo que empezó, trate de relajarse y seguir un consejo que utiliza San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, hablando no tanto de la providencia, sino de la predestinación. Y dice así: es mucha verdad que ninguno se puede salvar si no está determinado, predestinado, sin tener fe y sin tener gracia. Pero hay que tener mucho cuidado cómo se comunican estas cosas, porque no debemos hablar mucho de estos temas, porque algunos son inducidos al error, porque dicen: si tengo que ser salvado o condenado, ya está determinado, y por mi bien hacer o mal no puede ser ya otra cosa. Y con este entorpecimiento de su mente, descuidan de hacer las obras que conducen a la salvación y el provecho espiritual de sus almas. Es de advertir, decía San Ignacio, que algunas veces por hablar mucho de la fe a la gente, sin mucha distinción y declaración, se da ocasión al pueblo para que obre torpemente, poco caricaturizando la posición protestante. Basta la fe y con eso te salvas. Pues Santiago dice: tu fe sin obras está muerta. La fe debe ser informada por la caridad. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, al hacernos la pregunta sobre el sufrimiento y sobre el mal, frecuentemente dirigimos la pregunta no al hombre, no a la naturaleza, sino a Dios. Y si respondemos mal, nos enojamos con Dios. Dios es providente
Dios es poderoso, Dios es amor, busca el bien del universo, no permitiría males si no fuera poderoso y bueno para sacar de esos males un bien. La providencia no actúa sin las causas segundas, principalmente sin nosotros, los hombres, que con nuestra colaboración ayudamos a que el bien venza sobre el mal. De esto, México, en el último terremoto, dio una lección a todo el mundo. Gracias a ese testimonio de solidaridad, donde no se quedó en el fatalismo de decir sucedieron estas cosas, no hay nada que hacer, sucedió necesariamente, Dios lo quiso, sino que puso manos a la obra para vencer el sufrimiento provocado por estos desastres naturales y vencer el mal con la fuerza del bien. Me ha alargado muchísimo. Dejamos espacio para alguna pregunta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Metafísica, cuando no hay preguntas, le digo a los estudiantes, estuvo todo o muy claro o muy oscuro. Ahí hay una pregunta. ¿De qué depende que el hombre reaccione de manera solidaria o egoísta ante una tragedia? ¿De qué depende? Yo creo que depende de la bondad natural que Dios ha puesto en el hombre. Una bondad que ha podido ser cultivada por una cultura solidaria. Yo he venido, gracias a Dios, bastantes años a las misiones de Semana Santa. Y una de las cosas que yo admiraba era la solidaridad de la gente, en particular de los pobres con los pobres. En México es algo formidable, o sea, no se encuentra tanto por ahí, esa solidaridad. También he visto el último año lo que la destruye, y es, por ejemplo, la droga. La droga destruye el corazón y la mente de las personas hasta volverse insolidario con las personas más cercanas. Pero yo creo que es la bondad que Dios ha puesto en el hombre, la educación a la solidaridad que se ha recibido en una cultura y ciertamente, estoy convencido, una fe que se hace obras. La fe se ha hecho cultura, el cristianismo se ha hecho cultura en un pueblo. Entonces eso hace mucho más sensible al amor de los hermanos. Yo creo eso. Gracias. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta. Ciertamente los caminos de la providencia, dice la Escritura, son muy altos para los hijos de los hombres. Pero muchas veces nosotros no necesitamos entender con detalle por qué suceden las cosas. Muchas veces nos basta saber que hay una providencia divina al que no escapan las cosas, que Dios sabe, que Dios puede, que Dios permite ciertas cosas. A mí al menos me da paz, aunque no sepa las razones particulares por qué algunos eventos han sucedido. Muy bien. Sí, voy. Agradecemos enormemente esta magna conferencia brindada por el Padre Jesús Villagrasa y ahora le pedimos a nuestro vicerrector académico, el doctor Narciso Acuña, que haga entrega de un reconocimiento al Padre Jesús Villagrasa a nombre de toda la comunidad Anáhuac Mayab. Muchísimas gracias a todos por su participación. Buena tarde.